En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, antes quisiera recordar el mismo aviso o parecido para pedirle a los fieles la ayuda, sobre todo el empujón final para poder terminar la casita que estoy construyendo, y también darle la oportunidad a todos los que no hayan oído el anuncio anterior, pues recordándoselo ahora. Nos encontramos en el domingo 24 después de Pentecostés, pero hoy aquí en Bogotá festejamos la patrona de la Arquidiócesis de Bogotá, Santa Isabel de Hungría, que es la patrona de la diócesis de tiempo inmemorial, aunque su fiesta desgraciadamente como que no es muy popular, muy festejada, muy conocida. Pasa lo mismo que con el patrono de Colombia, San Luis Beltrán, cosa curiosa. Y esta datación viene desde casi el comienzo de la diócesis de Bogotá. Fue Zapata, el segundo arzobispo de Bogotá, el que trajo la cabeza de Santa Isabel de Hungría. Él había nacido en Badajoz, fue militar, como a los 28, 30 años, con otro compañero de armas, se dijeron una vez quién iba, que si moría el uno, el otro se le aparecería, y el otro se murió y se le apareció, y a raíz de eso se hace franciscano y terminó como obispo en Bogotá, el segundo obispo. Y a él se le confió esa reliquia que la tenía la cuarta esposa de Felipe II de los Austria, porque la habían recuperado del despojo que habían hecho los protestantes. Entonces está bajo la corona española, y esta señora, María de Austria, creo que se llamaba, pues se la confió a este personaje, que cuando lo nombran arzobispo de Bogotá se la trae. Entonces tiene su tiempo. Y Santa Isabel, que era una mujer que murió a los 24 años, hija del rey de Hungría, casada con un landgrave o alto noble de los electores del imperio germánico. Entonces su mamá era hermana de Santa Eudilles, o sea, de una familia de reyes y de santos. Y ella lo pasó bien hasta que murió su marido, y cuando murió cayó medio en desgracia. Murió a los 24 años, pero era muy hospitalaria, muy dada a ayudar a los pobres, siendo una gran princesa. Y de ahí su fama y su santidad, aunque murió como dije, con escasos 24 años. Entonces tenemos así su cabeza desde el siglo XVI, aquí en la diócesis de Bogotá, y por eso es la patrona de la ciudad y de la diócesis. Y como vemos en el Evangelio de hoy, se nos habla del reino de nuestro Señor, y nos da 3 ejemplos.
un gran tesoro que alguien descubre, compra el campo y se queda con el tesoro, o una gran perla que un mercader especialista vende todo lo que tiene y la compra, o una red que pesca toda clase de peces. Y como vemos, ese reino incluye también la tierra, porque todos estos ejemplos no son del cielo. Entonces, cuando se habla del reino de los cielos, es en los cielos y también en la tierra, donde nuestro Señor se hizo rey como hombre, y de aquí para todo el universo. Entonces, por eso Él da tantas semejanzas, comparaciones de lo que es el reino de Dios, lo que es su reino. Y aquí con la connotación que al final de los tiempos o del siglo se separa a los malos de los buenos, a los justos de los pecadores, y los malos serán lanzados al infierno y será el crujir de dientes. Aquí nadie lo dice, pero está haciendo alusión a la segunda resurrección de muertos, es decir, de los condenados, y que son desfenestrados y separados de los buenos, que ya resucitaron en la primera resurrección, como tantas las veces los he dicho, pero esto el clero ignaro no le mete el diente. Entonces no se habla, se confunde, no. Por eso las Escrituras hablan de dos juicios, de vida y de juicio de condenación, y resurrección de buenos y resurrección de malos. Pero esto no es la doctrina común, pero esto lo dice clarísimamente San Irineo, y mucho más claro que incluso que los padres más recientes o modernos, que son de tendencia o milenaristas, como Castellani, Rovira, Eusebio de Pesquera, Monrondo, Van Rixtel, etcétera, etcétera. Y aquí está puntualizado. Entonces, ese juicio que tiene ese compás entre la primera y la segunda resurrección. Si es como se dice, tendría que haber una sola resurrección. ¿Por qué habla de dos resurrecciones? Por lo mismo, bienaventurado el de la primera resurrección, porque ahí será solamente de los que murieron en Cristo, y de todos, no de unos santos privilegiados, no de todos, en un orden jerárquico, si fueron mártires, si fueron santos, si fueron, aunque todos ya son santos porque están en gracia. Entonces, y los malos que quedan para la segunda, que es donde hace aquí alusión este evangelio de hoy, en la fiesta de Santa Elizabeth de Hungría, y que yo aprovecho para insistir y que eso penetre en nuestras mentes y almas y corazones. Y no hacer esa gran confusión de un acto en un instante, sin tener en cuenta
que es un periodo por etapas, donde hay por lo menos un tiempo para la primera resurrección al principio de la parusía y otra al final del reino de nuestro Señor en la tierra, ya todo reunido bajo de sí, pero pasa de la etapa militante y viadora a la etapa eterna en el seno del Padre, y entregue todo al Padre, y que justo ahí, en ese interín, es donde hay también la segunda resurrección de malos y su condenación eterna, a la que hace alusión el Evangelio de hoy. Y pues bien, si esto nos entra en la cabeza, poco a poco así iremos entendiendo mejor todas esas fases apocalípticas de las que se habla realmente poco, y cuando se habla mal y torcido. Pidámosle a Nuestra Señora que nos ayude a poderlas comprender y meditar en su justa medida y razón, y que podemos así entonces enriquecer nuestras almas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.